614. Metodología 2. El método científico y la evaluación psicológica. Equipo: Andrea Gómez, Jessica González, Raquel Robles, Silvia Hernández. Profesor: Maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Actividad: manual. Índice: 1. Introducción, sexismo. 2. El sexismo dentro de las ciencias experimentales. 3. Sistemas clasificatorios de las variables físico-fisiológicas. 4. Conceptos y problemas relacionados con la evaluación físico-fisiológica. 5. Los registros físico-fisiológicos en la evaluación conductual. 6. Conclusión. 7. Referencias. 1. Introducción. El sexismo habla de una práctica que ha existido desde hace mucho tiempo. Esto promueve el trato diferenciado de las personas en el concepto de su sexo biológico. Sin embargo, podemos decir que esta práctica afecta con mayor intensidad al sexo femenino, es decir, a las mujeres. Las creencias culturales muchas veces son las que denominan al sexo femenino como más débil. La Real Academia Española define al sexismo como a la discriminación de las personas por razón de sexo. El sexismo dentro de las ciencias experimentales. Naturalidad de la ciencia. Destacaremos un par de puntos como son la lucha por la igualdad de las mujeres para los primeros trabajos feministas centrados en la ausencia de las mujeres en la ciencia y obstáculos de todo tipo causantes de ello, y la creencia de que la objetividad, la razón y la mente son del dominio masculino y la subjetividad, sentimiento y naturaleza se le han asignado al patrimonio femenino. Destacando la división del trabajo entre dos géneros, lo emocional femenino y lo intelectual masculino, repercutiendo en la exclusión de mujeres en la construcción y práctica de la ciencia. Para Sánchez 1991, la forma de elaborar los principios lógicos y epistemológicos que rigen el método científico obedecen a una construcción patriarcal, situando el género como factor desvelador crucial de esta construcción. Álvarez 1992. ¿Mejor educación? ¿Qué pasa con las escuelas? Debemos conseguir que niñas y niños adolescentes, varones y mujeres comprendan el significado de su propia existencia. Lires 1991 y Álvarez 1992. Se ha superado la afirmación de que la ciencia no es cosa de mujeres. La escuela no es el origen de las desigualdades, sin embargo, sí tiene un papel reproductor y legitimador de las mismas, socializando en códigos de género masculino y femenino. Las mujeres, alumnas y profesoras, recibimos un doble mensaje. Se nos predica la igualdad, pero se nos exige implícita o implícitamente seguir cumpliendo con nuestro rol de esposas y madres. La escuela consagra la separación de la mente y cuerpo, y a las aulas solo entra la mente, como si el cuerpo hubiese desaparecido. Altalvé, Urruzola y Bonafé, 1991, citados en Álvarez 1992. En el caso de las ciencias experimentales, es preocupante que una mujer no haya puesto un enchufe como los hombres. Sin embargo, no es preocupante que un hombre no sepa limpiar por lo menos su mesa de laboratorio o el material. No es preocupante que las chicas no estudien carreras científicas, pero nadie ha investigado el por qué los varones no acceden a carreras con etiquetas femeninas. Se debe actuar sobre la inseguridad de las chicas cuando manipulan aparatos, pero parece que el desorden y precipitación de los varones es natural. Se debe fomentar la competencia científica en las alumnas, pero ¿cómo se corrige la competitividad de los estudiantes varones? Se valora la brillantez individual, los buenos resultados y la rapidez en su obtención, en mayor medida que la cooperación y el trabajo en equipo.
Correlación entre capacidades y resultados. La explicación conocida es que los diferentes tipos de juegos y experiencias de las chicas como con las muñecas y de los chicos como es el deporte originan diferentes capacidades. Luego se debe animar a las chicas a realizar un deporte o realizar una construcción. Para Álvarez 1992, que no ha podido encontrar ni una sola investigación que correlacione las habilidades verbales supuestamente superiores en las chicas con la capacidad de razonamiento en ciencias experimentales. ¿Es de suponerse que sirven únicamente para la redacción y deberán dedicarse a las letras? En el ejemplo 2, por ejemplo, no existe estudio con un seguimiento de grupo de alumnas y alumnos, elección de opciones, evolución de sus capacidades, resultados, profesión u oficio final, para poder efectuar una correlación rigurosa. Por otro lado, dentro de las estrategias para el cambio, encontramos que las estrategias para el cambio en los ejemplos mencionados en el que es necesario un cambio en las relaciones sociales, pero esta constatación no puede ser exculpatoria de las responsabilidades de la escuela en la perpetuación y legitimación de las desigualdades. Revaloración de lo privado femenino, del reparto del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. Según Carboles y Vuela, existen diferentes variedades de clasificación para poner en conjunto las variables psicofisiológicas. Las más utilizadas son señales bioeléctricas directas y sus objetivos. Electrocardiograma, gráfico en que se registran las corrientes eléctricas impulsadas por el músculo cardíaco. Electroencefalograma, es donde se registran las diferencias de potencial producidas en las células cerebrales. Electromiograma, ayuda a ver el registro del sistema nervioso periférico y los músculos encubiertos. Electrooculograma, es el test que ayuda a ver el movimiento de los ojos. Electrogastrograma, es una prueba que permite determinar la presencia de disritmias gástricas o un ritmo eléctrico gástrico normal. Potencial dérmico, ayuda a verificar las dificultades de las piezas. Señales bioeléctricas transducidas y el objetivo del registro. Resistencia dérmica, reconoce el volumen del material al oponerse al flujo de calor. Conductancia dérmica, verifica la capacidad que tiene la piel para conducir electricidad. Impedancia dérmica, checa la resistencia del cuerpo para conducir electricidad. Admitancia dérmica, registra el paso de corriente de la actividad eléctrica en la piel. Plestimograma de impedancia. Mide las variaciones en la impedancia eléctrica utilizando el principio físico de la carga iónica que posee el flujo sanguíneo. Neumografía de impedancia. Compara los volúmenes y frecuencias respiradas con las obtenidas en la neumatacografía. Roencefalograma. Estudia la circulación cerebral y representa las variaciones de impedancia intracraneal en relaciones con las modificaciones del flujo vascular. Señales biológicas físicas. Temperatura. Nos muestra la actividad de la piel. Volumen pletismográfico. Registra el volumen que se utiliza para medir parámetros orientados al diagnóstico de enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Movimiento. Checa conducta del organismo. Motilidad gástrica. Checa la fisiología del aparato digestivo encargada de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. Variables del sistema somático. Actividad electromiográfica, actividad electrooculográfica, actividad respiratoria. Variables del sistema nervioso autónomo. Actividad electrocardiovascular, actividad térmica y actividad bioeléctrica. Cuatro conceptos y programas relacionados con la evaluación físico-fisiológica. La teoría e investigación en las emociones psicológicas son tratadas en la fisicobiología de los procesos psicológicos. La neuroimagen de la resonancia magnética funcional ayuda a ver la evaluación físico-fisiológica en relación con la emoción. Vélez 2006.
La psicología psicofisiológica tiene condición multidisciplinar, ya que entiende los conocimientos de muchas ciencias, por ejemplo, psicología, biología, química, medicina. Estudia los comportamientos de la mente. En las emociones responde en los siguientes sistemas: cognitivo subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Los físico-fisiológicos se basan en la tradición tanto de la psicología experimental como de la fisiología experimental. Algunos de ellos son Descartes, con sus estatuas movidas hidráulicamente; Galvani, los estudios de la naturaleza eléctrica de la actividad cerebral; Weber y Fechner, los estudios experimentales de la sensación y la percepción; y algunas aportaciones de William Wundt. Algunos problemas que se encuentran en la evaluación de la fisiopatología son los movimientos voluntarios e involuntarios de los pacientes en una evaluación. También se debe tomar en consideración si al momento de realizar la prueba el individuo toma medicamentos, en las mujeres sus ciclos menstruales, etc. Registros psicofisiológicos. Los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual. De acuerdo con el trabajo de Gómez, para entender la importancia que tienen los registros psicofisiológicos en la evaluación conductual, debemos remontarnos al trabajo de Aguado, donde la emoción es un detonante de la conducta y por tanto la conducta misma es consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos que se producen por determinado suceso en la persona. De esta forma hay un concatenado conductual. De acuerdo con este trabajo de Gómez, su postulado principal se deriva de la hipótesis de Anderson y Kelter, en donde cada reacción emocional se puede identificar en un patrón fisiológico diferenciado, o por lo menos existen algunos patrones fisiológicos de respuestas característicos de diferentes emociones. A continuación se muestran algunos ejemplos de este tipo de registros, como el registro psicofisiológico de las emociones basado en el trabajo de Vélez sobre psicofisiología de las emociones, en donde el registro psicofisiológico fue mediante el sistema de registro NeuroScan, donde se midieron señales bioeléctricas directas mediante un encefalograma. De igual forma, la evaluación conductual emocional fue a las regiones temporales y frontales encargadas del procesamiento de situaciones sociales y morales. En este trabajo se presentaron 270 fotografías agrupadas en 45 secuencias, en donde se presentó cada una como un estímulo durante 1.5 segundos. En ellas hubo estímulos desagradables sin contenido moral y estímulos desagradables con contenido moral y neutrales. En ella, mientras el sujeto observaba las imágenes, se adquiría una actividad eléctrica cerebral para posteriormente obtener los potenciales relacionados al procesamiento emocional. En este trabajo se puede ver un ejemplo que integra la telemetría, los aparatos y describe el tipo de registro psicofisiológico y la evaluación conductual emocional de los participantes. Por su parte, también se tiene el registro psicofisiológico y los efectos de la música. Este basado en el trabajo de Russell, titulado Evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. En él, el registro psicofisiológico, se eligieron piezas musicales de acuerdo a los golpes por minuto en cada pieza y se eligieron como piezas lentas las inferiores a 85 golpes por minuto y rápidas a las superiores a 129 golpes por minuto. Se eligió la música no estresante y se midió la temperatura periférica para registrar las etapas de calma y relajación en la persona. En esta también se midieron las señales bioeléctricas directas mediante un electromiograma. La evaluación conductual emocional fue hacia la actividad del sistema nervioso autónomo y se aplicaron el cuestionario de antecedentes musicales y la entrevista psíquica mini. En este caso, el estresor fue que se solicitaba a los participantes realizar diversas operaciones matemáticas mientras escuchaban la música.
Esto frente a una cámara que grababa todo el proceso a fin de obtener una imagen sobre sus respuestas, y se les dio una posterior indicación de que iban a ser evaluados para ver sus errores y aciertos de manera individual con cada participante. Otro ejemplo son los registros psicofisiológicos en reclusos violentos, basado en el trabajo de Ortega sobre el análisis de la asertividad electroencefálica en reclusos violentos. El registro psicofisiológico se basó en la medición de la potencia absoluta, relativa, media y la coherencia interhemisférica. Se midieron las señales bioeléctricas directas mediante un encefalograma cuantitativo, y los reclusos violentos mostraron alteraciones en las zonas próximo frontal y temporal. La evaluación conductual emocional fue hacia un grupo de control de personas que no eran reclusas, y fueron citados uno por uno para ser entrevistados mediante pruebas neuropsicológicas, mediante las cuales se descartaba que tuvieran alguna patología, mientras que el mismo procedimiento fue aplicado al grupo experimental de reclusos. De igual forma, se tienen registros psicofisiológicos en mujeres con cáncer de mama, basado en el trabajo de Flores, titulado Evaluación psicofisiológica del estrés en mujeres con cáncer de mama en riesgo de informe metabólico. El registro psicofisiológico se basó en la medición de una línea base de respuestas fisiológicas ante un estresante cognitivo, que en este caso fue el cálculo mental, y se observó que después de una fase de recuperación, al término de que se presentaba el estresante, hubo un registro con aparatos psicofisiológicos. Se midieron señales bioeléctricas directas mediante un electromiograma y una electrodemografía. La evaluación conductual emocional se midió mediante la escala de estrés percibido y mediante otra escala sobre calidad de vida de las mujeres. Estos 4 ejemplos de registros psicofisiológicos nos mostraron que las emociones negativas producen incrementos mayores en la frecuencia cardíaca, a diferencia de las emociones positivas. De igual forma, se puede ver que las emociones como la ira generan incrementos más elevados en la temperatura, a diferencia del miedo, que en este caso genera un descenso en la misma. Procedimientos técnicos del biofeedback. El biofeedback es un procedimiento cuyo objetivo es resolver un problema o prevenir su aparición, y para ello se requiere de un programa de intervención, en el que este es solamente una parte del mismo. En este se pretende que la persona consiga el control voluntario de una respuesta fisiológica ante una situación específica. Se le considera un auxiliar en psicoterapia, ya que de forma rápida y adecuada la persona es capaz de poner en práctica este control. Este procedimiento implica cualquier técnica que se utilice instrumentación para proveer información inmediata, precisa y directa de funciones glandulares y viscerales. Este procedimiento se centra en 3 aspectos principalmente, que es el control de variable fisiológica mediante condicionamiento, como elementos o factores específicos del entrenamiento en este mismo procedimiento. Los posibles cambios generados por el control adquirido sobre esta respuesta, que es el control de la variable fisiológica, que puede producir a su vez efectos en otras conductas, ya sea de forma fisiológica, cognitiva o motora, y los efectos mismos producidos por el biofeedback. El área de aplicación de la psicofisiología implica el condicionamiento de respuestas fisiológicas para ejercer un control sobre ellas y de esta forma tener nuevas estrategias de afrontamiento a las mismas. Este procedimiento ha contribuido al desarrollo de la psicofisiología aplicada a síntomas somáticos y alteraciones del sistema nervioso e inmunológico. Aplicaciones clínicas de los registros psicofisiológicos.
Para poder entender cuáles son las aplicaciones clínicas de estos, tenemos que revisar un poco los ejemplos antes mencionados. Uno de ellos es el registro psicofisiológico de las emociones basado en el trabajo de Vélez y la psicofisiología de las emociones. En este trabajo, las aplicaciones clínicas ayudan a comprender cómo es que aparecen ciertas alteraciones de tipo fisiológico ante algún trastorno emocional como la ansiedad, la depresión o un trastorno bipolar. De igual forma, ayuda a comprender la relación que existe entre la mente y el cuerpo en cuanto a emociones. Contribuye a su vez a la psicología clínica en casos de trastornos emocionales como los antes mencionados. También en situaciones de urgencia, como los asaltos, la violencia que puede estar involucrada en algún tipo de paciente. Las aplicaciones clínicas que se encuentran en el ejemplo de los registros psicofisiológicos y los efectos de la música, basados en el trabajo de Roussel sobre evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a una ejecución de una tarea estresante, se tiene que en casos de trastornos como la ansiedad se ha demostrado que la música tiene componentes de relajación muscular y que existen técnicas de relajación que en casos de trastornos la música y dichas técnicas tienen un cambio en la actividad muscular, la frecuencia cardíaca y la temperatura periférica de la persona. Las aplicaciones clínicas de los registros psicofisiológicos en el trabajo de los reclusos sobre análisis de asertividad electroencefálica en reclusos violentos en el trabajo de Ortega se tiene que ayuda a identificar si existe una conectividad funcional anormal en la corteza interhemisférica de la población psicópata a diferencia de la población no psicópata. De igual forma, ayuda a tomar decisiones en la interconsulta psiquiatría y al área jurídica de casos de psicopatía. En cuanto a los registros psicofisiológicos en mujeres con cáncer de mama, del trabajo de Flores sobre evaluación psicofisiológica del estrés en mujeres con cáncer de mama en riesgo de un informe metabólico, se tiene que sus aplicaciones clínicas están en que esta investigación contribuye a la aplicación de la psicología clínica en el sentido de explorar el uso de estrategias de afrontamiento cognitivo ante la percepción de niveles moderados de estrés y la buena calidad de vida, así como su adecuada respuesta al estrés. De igual forma, esta investigación permitió saber que las intervenciones psicofisiológicas deben estar encaminadas a potencializar los recursos personales, identificándolos en cada paciente con la finalidad de mantener una adecuada salud mental y mejorar la adaptación en el proceso de salud-enfermedad de cada paciente. Conclusiones. Hoy en día se están desarrollando muchas investigaciones en cuanto al sexismo, para ayudar al campo de las ciencias humanas y sociales, para tratar el rescate a las mujeres de la invisibilidad a lo largo de la historia. El sexismo se puede denominar como un racismo hacia el intelecto de las mujeres. Es indispensable que el cambio social se realice a la educación para fomentar otro tipo de cultura. En este trabajo podemos ver cómo la fisiología es una técnica que nos muestra de manera científica cómo se relaciona el cerebro con el comportamiento a partir de la medición de eventos fisiológicos observables y de cómo se entrelazan estos eventos con los procesos cognitivos, emocionales y conductuales.